Gracias, Lucas, en la operación. Buenas noches. Acá estamos en vivo transmitiendo desde Wilde. El programa se llama En Verdad Te Digo. Esta es la FM Wilde, el 88.7 de tu dial. Y si no, podés escuchar el programa a través de la radio. También podés escuchar el programa así en vivo entrando en www.fmwilde.com. www.fmwilde.com. A veces le digo a la gente por ahí más por Internet Explorer o por Google Chrome, y pones escuchar en vivo, y a veces le tenés que agregar por ahí algún flash, pero bueno, si se escucha bien la radio también a través de la computadora. Bienvenidos a todos, acá estamos transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, cuando son las 20:06, casi 7 minutos en este reloj de la radio, en este querido país, transmitiendo para predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo a todas las personas, a los que crean en Dios y a los que aún no crean en Dios. Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, y nosotros venimos no para que nos sigan a nosotros, sino que, si es la voluntad de Dios, para que sigas a Jesucristo. Nosotros no venimos acá ni pedimos nada, nosotros estamos para dar, como él decía cuando nos congregábamos, que ahora voy a hacer un pequeño saludo, que los cristianos, cuando ya nos hemos entregado a Jesucristo, ya hemos recibido todo lo que un ser humano puede tener, ya lo tiene con Jesucristo. Entonces ahora nosotros estamos para amar a Dios y para amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en este amar al prójimo significa venir, pagar, tiki, poner los billetitos, pagar el espacio de radio de nuestro bolsillo familiar y predicarle el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Por amor a Dios, como les dije, y por amor al prójimo como a nosotros mismos. Va un saludo quiero comentarles que hoy estuvimos congregados, como siempre los sábados, reunidos, y va un saludo para nuestro hermano Manuel, allá en Connecticut, para Nicolás, que está resfriadito, para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que hay en el planeta, porque es un placer poder congregarse, poder reunirse, sea físicamente, forma virtual, porque lo importante es que uno esté unido espiritualmente. Así que, bueno, acá estamos, y especialmente este programa está dedicado para los que no creen, porque la función lo que nos dice Jesucristo es que le prediquemos a los no creyentes. Nosotros no tenemos que estar, esto es muy fácil si yo me meto en un templo religioso y me invitan a predicar, porque la gente me va a escuchar. El tema es salir de las cuatro paredes y predicarle el Evangelio a los que no creen, salir a la calle. ¿Sabés que Lucas se escucha como una música, puede ser? Usted no escucha nada, ¿no? Desde allá atrás. Yo estoy tiki, escucho una música atrás. Bueno, primero voy a hacer una oración y no, espero que ustedes no lo escuchen, yo lo escucho, pero bueno, ya se va a pasar. Voy a hacer una pequeña oración para que sepan que uno puede hablar con Dios desde cualquier lugar, que poder hablar con Dios significa estar en comunión con Dios cuando uno está viajando en colectivo, viajando en tren, viajando viajando, no sé, en carreta, caminando, yendo en el coche, y no te digo cierres los ojos mientras manejas. Es decir, que Dios está allí donde haya un hombre, una mujer entregado por fe a Jesucristo. Cuando nosotros creemos por fe en Jesucristo, ahí llega el momento cuando nosotros nos entregamos y comprendemos quién es Jesucristo. Ahí tenemos comunión con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, Dios nos da la posibilidad de orar, de pedirle a Él, de hablar con Él. Porque Dios es espíritu, y es importante que lo comprendamos, que Dios está en todas partes, y que tenemos este privilegio de hablar con Dios en cualquier lugar donde estés, porque Dios no te pide que te vayas a un lugar en especial, y allí hablar con Dios. Así que, como lo voy a hacer yo en este momento, en esta radio y en este escritorio, con la Biblia abierta, porque te voy a hablar de la palabra de Dios. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, bendito Señor, bendito Dios, te amo con todo mi corazón. Yo te doy gracias por Jesucristo,
mi Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, mi precioso Señor, y te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que te pido, Señor, que seas vos hablando a través mío, que tu palabra llegue al corazón de la gente, Padre, porque si es tu voluntad, así será. Porque si es tu voluntad, Padre, tu palabra va a llegar al corazón de la gente, de aquellos que si es tu voluntad todavía dicen que no creen en vos, que no creen en Jesucristo, y sin embargo, Padre, si es tu voluntad, ellos van a escuchar, sea quien sea que esté escuchando hoy este programa. Padre, te doy gracias por todo, te pido que hables a través mío, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Pero estoy llamando a mi esposo para que él también escuche un segundito, Omni, porque acá trabajamos en equipo. A ver si vos escuchás mientras tanto. Voy a poner los auriculares, a ver si ahora se escucha. Bueno, vamos a hablar el tema que hoy publiqué en el Facebook. Nosotros habíamos puesto, a ver cómo era el tema que publiqué, la confianza en Jesucristo. La confianza en Jesucristo. Y bueno, quiero hablarles de este tema, lo que significa tener confianza en Jesucristo. Así que ya mismo les voy a comentar algo que hoy estaba cuando estábamos hoy congregados. Antes de congregarnos, yo estaba hablando con mi esposo y quería comentarles sobre una anécdota. Es una anécdota que a mí me sucedió cuando íbamos al campo en Pilar. Quería comentarles esto y... Está bien, Pa. Quería comentarles esta anécdota, perdonen esta pequeña desprolijidad, pero bueno, estamos arreglando algunas cositas. Cuando iba, hace un tiempo, cuando mi papá vivía, mi papá nos llevaba al campo. He estado en el campo en La Pampa, también en Pilar. Y en Pilar, me acuerdo cuando recién llegamos a ese lugar, mi papá administraba el lugar. Recuerdo que era un lugar, los pastos estaban altísimos, no había nada construido. Y en aquel momento, me acuerdo que la primera noche dormimos arriba de una mesa. Mi papá, me refiero a mi papá Rodolfo, pues yo tuve dos papás, el papá biológico y el que me crió, amé a los dos. Y el que me crió era, como decimos en Argentina, un tipazo. Esas personas que infunden amor, respeto. Como siempre digo, mi papá jamás me pegó, jamás, pero yo lo respetaba, lo admiraba. Y cuando fuimos a Pilar, para los que estén escuchando desde otro país, Pilar es una localidad en la provincia de Buenos Aires. En aquel tiempo, estoy hablando ya de hace unos 20 años atrás, era mucho más campo Pilar. Y cuando llegamos a este lugar que mi papá administró y que después hizo una casa y vivimos mucho tiempo ahí, realmente no vivíamos todo el tiempo, pero íbamos mucho. Mi papá convirtió aquel lugar en un vergel, es decir, en un verdadero paraíso. Él tenía un don que era donde él cultivaba algo, donde había yuyos. Después de la mano de mi papá nacieron árboles frutales, plantas con flores. Bueno, realmente transformó ese lugar en un lugar precioso. Construyó una casa muy bonita. Mi mamá, este es el amor, ¿no? En el matrimonio, porque todo lo hacía por el amor que a mi mamá y también, por supuesto, a nosotros, a sus hijos. Y lo que les quería comentar era esto que sucedió con un caballo, en este caso una yegua, iba a decir una caballa, una yegua, que cuando llegamos a aquel lugar, un animal que estaba lleno de abrojos, maltratada, un animal maltratado, tan maltratado que era muy arisca. La gente del lugar, porque después mi papá conoció una persona que se quedó ahí como sereno, como el capataz, que un amor de persona, un santiagueño amoroso, qué buen tipo, que
que lo respetaba y lo quería mucho a mi papá también. Y él le había contado que en ese lugar, la persona que había estado en ese lugar, que era un desastre, que después mi papá convirtió en un paraíso, había maltratado a este animal. La había encadenado. De tal forma la maltrató, porque, bueno, sabemos que esto pasa, que la gente, el ser humano no se maltrata a sí mismo, maltrata a los seres humanos y maltrata a los animales y al medio ambiente. Es decir, a los árboles, bueno, ya sabemos, pero no todos. Por eso no hay que generalizar. Y tanto la habían maltratado que era tan arisca que no había forma ni siquiera de asustarse, de acercarse. Eso quiero decir. Ella se asustaba, ¿no? Cuando nos acercamos, estaba, seguramente para este animal, para esta yegua, ver a una persona, a un ser humano, era ver a un monstruo. Entonces, cuando mi papá hizo un corral, yo en ese momento me gustaba cabalgar y entonces me empecé a acercar, me iba todas las mañanas, a la tarde, en cuanto podía. Mi mamá decía, ¿dónde está el pan que compré? Claro, yo agarraba el pan y le llevaba un pedacito de pan o un poquito de azúcar y me quedaba con paciencia esperando. No lo obligué, jamás le pedí a mi papá, por favor, agarrá a la yegua, por favor, quiero salir a cabalgar, jamás. Entonces me iba y me apoyaba en el alambre, ¿no?, lo que había construido mi papá, el corral, para que ella estuviera ahí. Y me quedaba parada, todo esto me lo enseñó mi papá también, con un pedacito, una zanahoria, un pedacito de azúcar. Y fueron días y días y días de paciencia, de amor, paciencia y mansedumbre, de esperarla. Yo la esperaba. Los caballos, a mí me gustan mucho los caballos, todos los animales, las personas, por supuesto. Y de a poquito, para no hacer muy larga esta historia, Tora, porque así le pusimos, la bautizamos con el nombre de Tora, preciosa yegua, un caballo hermosa, y de a poquito se fue acercando. Y entonces, por ahí tomaba el poquito de azúcar que tenía en la mano, el pedacito de zanahoria, agarraba y se iba, y así fueron días y días y días y días y días, hasta que logré que ella confiara en mí. Yo se los cuento, y se los cuento y me acuerdo todo lo que pasaba en aquel momento. Mi mamá protestaba, como les cuento, pero sabía que lo que yo estaba haciendo. Así que protestaba un poquito que le faltaba el pan o las zanahorias para el estofado, pero ella sabía que había algo bueno en todo esto. Y así fue, porque este animal que había sido tan maltratado terminó confiando en mí de tal forma que era el caballo que solamente yo lo montaba Tora. Ya que subiera yo y me quería y yo la quería muchísimo. Después fue mamá, tuvo su potrillo precioso y bueno, y después continúa la historia. Gracias a Dios todo bien. ¿A qué voy con todo esto? Porque acá venimos a predicar a Jesucristo. Entonces, lo que hoy estamos hablando en familia, y algo anoté acá, es que todos estamos lastimados. Todos desde que nacemos, desde el primer momento que nuestra mamá nos da luz. A veces, como dicen, he leído, ¿por qué golpean a los bebés? ¿No? Dicen, no, es que les hacen eso en la espalda para que respiren y bueno, y empieza el llanto, ¿no? Lo primero que hace el bebé, a veces cuando no, le dan el golpecito, llora. Desde ese primer momento comenzamos a vivir y en esa vida que se abre, porque estamos en el útero de mamá, en el vientre de mamá y salimos a este mundo que tiene cosas, la vida, yo ahora les quiero contar cuando empieza a ser realmente vida, y todos somos lastimados, todos hemos sido lastimados, de tal forma que tan lastimados que el ser humano termina lastimándose a sí mismo y lastimando a los demás. Y entonces se me ocurría decirles esto, que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, no obliga a nadie, es decir, no va y te busca directamente y te obliga a que vayas a Él, sino que cuando es la voluntad de Dios,
y nosotros creemos por fe en Él, de eso voy a hablar ahora. Y cuando nos entregamos, Él nos demuestra que es Dios y el amor profundo que nos tiene. Esta desconfianza que yo veo a través de la vida diaria, también de lo que veo en el Facebook, de la gente que ha sido lastimada, ¿por qué la gente desconfía de Jesucristo? ¿Qué pasa que la gente, aún hay tantos que no creen? Fundamentalmente mucha gente ha sido lastimada por malas enseñanzas, por gente que les ha mostrado un Jesucristo que no es el Jesucristo de la Biblia, por seres humanos que se han aprovechado muchas veces de esas personas y la gente se termina alejando de Dios por desconfianza. Entonces, han puesto la confianza en el hombre, como los seres humanos somos imperfectos, han sido lastimados y terminan alejándose de Dios, por lo que los hombres o las mujeres, yo hablo de hombre como raza humana, le hayan hecho. No siempre pasa así. Hay gente que dice no creo, no creo, no creo y no creo. Lo que yo les vengo a presentar hoy es que la vida de todo ser humano, tiene sentido cuando realmente nos entregamos a Jesucristo. Ahí el ciclo de la vida se cierra realmente y tiene sentido con Jesucristo. Comprendí que la vida sin Jesucristo es nada. Pero Jesucristo, como lo vengo diciendo y también lo escribo en la página, que se llama Predicando a Jesucristo, Jesucristo no representa a ninguna religión. Es importante que estés donde estés, sepas que el cristianismo no es una religión. Por eso decimos que nosotros venimos a este programa no para que nos sigas a nosotros, sino para que comprendas quién es Dios y por qué decimos que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre y que lo único que nos salva es tener fe en Él. Vos sabés que hoy comentaba, una cosa es la paz del mundo y otra cosa es la paz que nos da Dios. El otro día veía una chica que comentaba en la televisión que se había casado, primero se había casado por la Iglesia Católica y después por los budistas, en esta búsqueda que tiene toda la gente, porque esto le pasa a todos los seres humanos, de la búsqueda de la paz interior, el querer tener paz interior, paz. Nadie quiere estar alterado, todos buscan paz. Entonces hoy hablando en casa, hablábamos de la paz del mundo, cómo explicar qué es la paz del mundo y qué es la paz que nos da Jesucristo. Una persona, yo acá había notado, puede dar la vuelta al mundo. Vieron que hay una película que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Una persona puede decir, bueno, yo me voy, si tiene plata, ¿no? Me voy a un crucero y me voy a dar la vuelta al mundo y o un avión. El otro dice, bueno, yo necesito paz interior y me voy a escalar el Himalaya. El otro, que no encuentra paz, se droga, porque la droga le da esa paz, entre comillas, por momentos, porque después la adicción lo termina matando. Y así sucesivamente, la paz del mundo, o algunos toman una pastilla para dormir, entonces sienten que tienen paz, o el otro, viajó a la India. ¿Vieron cuántas? Según la plata que tenga cada uno en el bolsillo, ¿no? Buscar la paz que pueden encontrar, o leen un libro, o buscan cuestiones espirituales, pero en realidad la paz que da el mundo se quiebra. ¿Por qué digo que se quiebra? Una persona pudo haber viajado a la India
y haber sentido que vio el país más fabuloso y llegó, viajó, vino bárbaro, y no sabes todo lo que conocí a unos gurúes espirituales, qué sé yo, pero resulta que esa paz no es la paz de Dios. Entonces de pronto al otro día se levantó y se fue al coche, o lo que no sé de dónde haya ido, el coche no le funciona, o le robaron esto, y la paz que él tenía, después de haber pagado un viaje a la India que le salió fortuna, y se gastó todo, se le quebró en 2 segundos. Entonces ese día él salió para darle amor a las personas, para ir a ayudar a alguien, y de pronto esa paz que él tenía, que había creído conseguir, quizás con ese viaje a la India, digo por darles un ejemplo cualquiera, se le quebró en 2 segundos. O a veces otras cosas más graves que te no andan del coche, una enfermedad, el que le haya pasado a alguien que esa persona quiera, entonces la paz se quebró. Por eso la paz del mundo es efímera. En cambio, la paz que da Dios es inquebrantable. Inquebrantable. Solo Dios puede producir ese milagro en una persona. Yo sé, siempre lo digo, que hay muchos que hacen mercancía del Evangelio, que hay mucha confusión, que hay 700 millones de religiones en todo el planeta, que Buda, que Mahoma, que esto, que lo otro, que aquella denominación, que los católicos, que los evangélicos, que los testigos de Jehová, que los mormones, que esto, que lo otro, y así puedo estar toda la noche nombrándoles la cantidad de religiones y sectas y congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo no vino jamás a instaurar a este planeta una religión. La religión es un sistema de tradiciones, dogmas. En cambio, Jesucristo vino para salvarnos. Él es el único que cuando nosotros nos entregamos por fe a Él, por esa fe, porque Él se entregó, quiero decirles esto, y voy a tratar de decirlo, que Dios me ayude. Jesucristo, y yo les pido por favor que los que estén escuchando, creas o no creas en Dios, comprendamos que estamos hablando de Dios, del Creador de los cielos y la tierra. En un momento de la historia de la humanidad, Dios se hizo presente entre los seres humanos en carne y hueso. Es este mensaje del que poco se habla o se hace mercadería del Evangelio de Jesucristo, y esto no puede ser. Jesucristo vino para salvarnos. Dios se hizo hombre para, luego de predicar, fue ir a la cruz, ser sepultado y levantarse de los muertos para darle vida y vida eterna a todo aquel que tenga fe en Él. Cuando Jesucristo predicaba a una persona, se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cómo me gano el cielo? Y Jesucristo no sacó un papel largo con un montón de cosas y ordenanzas y tradiciones. No le dijo: mirá, bueno, ahora tenés que ir a bautizarte, después de bautizarte tenés que ir a tomar la comunión, después la confirmación, después, o si no, te vas para la otra denominación. Si no encontrás lugar en esta, te vas para otra. ¡No! ¿Sabe lo que dijo Jesucristo cuando una persona se acercó y le dijo: ¿qué puedo hacer para ir al cielo? ¿Cómo puedo ser salvo? Porque esa persona entendió que no todo se termina en el cementerio. ¿Qué le dijo Jesucristo? 2 cosas tenés que hacer. Le dijo: amarás a Dios. Fíjense los mandatos de Jesucristo. En estos 2 mandatos está toda la Biblia. Porque recuerden que los judíos estaban acostumbrados a todos los mandamientos, que son palabra de Dios. Entonces dice: todos los mandamientos, toda la Biblia, todo lo que me dijo mi Padre, se resume en estos 2 mandamientos. Porque Jesucristo viene con el mensaje
de su Padre a la humanidad. Entonces dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a vos mismo. Punto, se acabó. Le dijo Jesucristo, tenés que ir para allá o hacer esto, o arrodillate, besame la mano, besame el anillo, jamás. Porque Jesucristo nos hizo libres cuando creemos en Él, somos justificados ante Dios, hemos dejado de ser enemigos de Dios para pasar a ser sus hijos. Y es Jesucristo quien nos da paz. Esa paz que es inquebrantable porque es la paz de Dios. Para todos aquellos que hoy estén escuchando el programa de radio, que no se sientan bien, que no entiendan de Dios, yo les pido que tomen un tiempo para escuchar lo que después de la música voy a hablar sobre cómo habla Dios en este mensaje de Dios a la humanidad que está en la Biblia, y para explicarles lo que es tener realmente confianza en Jesucristo.
Gracias, Lucas. Cuando yo te hablaba de este animal herido, yo recién me estaba imaginando, ahora vamos a... ¿Por qué yo te hablé de esto? Vos imagínate ahora, o yo me imagino, y pasarlo a tu vida, en un corral como el que te acabo de describir. Y ahora en vez de este animal que estaba herido, estás vos, ahí en ese corral. Así estaba yo, lastimada. Así estás vos, lastimado. Cada uno tiene su historia, querido oyente. Cada uno, cada joven, porque los niños tienen a Cristo en su corazón, pero después el mundo los va alejando de Dios. Cuando eras niño o niña, nene o nena, tenías a Cristo en tu corazón. Yo te lo digo porque lo sé por mis alumnos más chiquitos. Aunque los papás no les hablen de Dios, ellos saben quién es Jesucristo. Pero después el mundo nos aleja de Dios muchas veces. Hasta que un día pasa lo que te voy a decir ahora. Ahí estás en el corral, ahí estaba yo y Jesucristo esperándome ahí, con todo su amor, con toda su paciencia y mansedumbre, porque Él, por amor a vos, por amor a mí, por amor a todos, vino hace 2000 años, Dios hizo hombre, nos habló, nos dio su mensaje, sanó a tantas personas, murió en la cruz, soportó todo, fue sepultado y resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios en este momento. Y así Jesús, Santo Señor Jesucristo, yo estaba herida y Él me esperaba con absoluta paciencia y amor. Jamás te obliga a que vayas a Él. Es uno, como hizo este animal que se fue acercando a mí, esa fui yo al revés, ¿ves? Yo me fui acercando en mi desconfianza de lo que me habían dicho, que los religiosos, que esto, que lo otro, que me habían mentido, que yo no creo en nadie, y así de a poquito Dios tocó mi corazón y me fui acercando y me acerqué a Jesucristo, y hasta que me di cuenta que yo lo necesitaba con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Él me esperó con amor, con paciencia, con mansedumbre, y finalmente un día hace 11 años yo me entregué a Él. Esto te quería decir, como que Jesucristo te está, viste, como yo esperaba a este animal que estaba lastimado con ese azúcar. Bueno, Jesucristo nos espera con ese amor profundo, poderoso, hermoso, capaz de sanarnos en cuerpo y en alma. Y yo fui a Él. Y cuando esto pasa, cuando nos damos cuenta que Él es Dios y que lo necesitamos absolutamente para poder vivir, el primer salmo que yo memoricé y que le pedí a Dios que me ayudara a memorizar, porque yo soy no soy muy buena para memorizar, fue este. Comprendí esto que voy a leer ahora. Jehová, es decir, Dios, mi Señor, Jehová, Jesucristo, Dios. Jehová, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y así empecé a decirle yo: confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto que acabo de decirte es lo que yo comprendí que es Dios cuando uno se entrega por fe. Él es nuestro Dios, no hay otros. Puede haber muchas religiones, muchos ídolos, pero hay un solo Dios, que, como siempre te digo, no tiene que ver con religión, sino con profundo amor, porque Jesucristo es amor, y Él dijo: felices los que creen sin ver. Es importante leer la Biblia. Por más que vengan muchos y digan que vos no estás capacitado para leerla, yo te puedo asegurar, te lo aseguro, y te lo firmo como con sangre, como siempre digo, que si vos realmente estés como estés, agarrás una Biblia, tomás una Biblia en tus manos, la lees. Es el Espíritu Santo cuando uno realmente cree por fe en Jesucristo, cree que Él es Dios, cree que Él vino hace 2000 años, cree que Él predicó, que sanó a la gente, que todo lo que dice en la Biblia es verdad, y te entregás por fe. Ahí es Dios quien te lleva a leer esta palabra, el mensaje de Dios a la humanidad que está en esta Biblia, que ha sido maltratada, han hecho comercio de esta palabra, lo siguen haciendo. Hay gente infame, infamias hacen. Pero vos eso no importa, no te alejes de Dios por las cosas que hacemos los seres humanos. Seguí a Dios. En Isaías hay una palabra preciosa que dice: no temas, dice Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos está hablando. Cuando tenemos fe en Él, Él nos bendice. ¿Y qué nos dice? Que no temas. ¿Cuántas veces nos pasan cosas que el mundo no nos da palabra, no nos da consuelo, nos pueden dar parece que nos han consolado, pero no, solo Dios puede producir eso en nosotros. No temas, te dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios está siempre en las buenas y en las malas, cuando te está yendo bien, cuando no te está yendo bien, cuando estás sano, cuando estás enfermo. Dios siempre está ahí. Y que dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Sigue diciéndote Dios, y me lo dice a mí también y a todos los que leamos esta palabra y que creemos en Jesucristo. Dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esto es importante. Apartarse de lo que es religioso y entrar en la palabra de Dios y leer el mensaje de Dios a la humanidad. Ser un verdadero cristiano no se aprende, no vas a algún lado y recibimos. Yo no fui a algún lado y me dieron el título de cristiana. Ser cristiano de verdad es creer en Dios. Es así de sencillo. Creer en Dios. Creer realmente por fe en Jesucristo, creer que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, es decir, Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Entregarse por fe, es decir, con esa certeza de que aunque no lo veas, Jesucristo está, Jesucristo es Dios, Jesucristo, Dios te escucha.
y ser bendecido, tener la certeza de que cuando nos entregamos por fe a Jesucristo, Dios nos ayuda, nos bendice, nos cuida, nos protege. Nos protege. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Es palabra de Dios. Es Dios hablando a través de David en este caso. Porque toda la palabra de Dios es palabra de Dios escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Esto es lo que hace este libro absolutamente diferente a cualquier libro que tengas en tu biblioteca. Y yo no es que te estoy criticando los libros que tengas en tu biblioteca, porque yo también he leído muchos libros, hasta que leí este. ¿Y qué me enseñó la Biblia? Lo que Dios me dice. Porque una cosa es lo que me digan los hombres y otra cosa es lo que Dios dice. Hay una parábola, Jesucristo Santo Señor. Recuerden que en la época que Jesucristo estuvo acá, esta Biblia no estaba escrita. Fueron los hombres, la Biblia andante, ellos eran la palabra de Dios que iban por todas partes, con sus primeros discípulos, ¿recuerdan? Y después ellos le hablaban y la gente escuchaba y creía, y así se fue transmitiendo. Que después en el año 300 después de Cristo hayan hecho una organización religiosa, esto es otra cosa. No es la iglesia que conformó Jesucristo, ni ninguna otra religión que puedas conocer. Para conocer la verdadera iglesia hay que leer la Biblia. En Mateo 13, Jesucristo, como les digo, Santo Señor, el que nos sana fundamentalmente cuando nos salva el alma, nos sana espiritualmente. La sanidad espiritual, como hoy me decía Manuel, la sanidad espiritual es eso que yo les contaba el sábado pasado cuando les leí el momento en que la mujer con hemorragias le toca el manto a Jesucristo y Jesucristo después le dice: hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se dan cuenta lo que le dijo Jesucristo? La mujer no tuvo más hemorragias porque su fe la salvó, la sanó, sanidad espiritual. Y cuando Dios nos da sanidad espiritual, ¿vos pensás que nos quiere después enfermos, tirados, que nos podamos enfermar alguna vez? Pero claro que sí. Pero yo creo absolutamente, y porque es así, en la sanidad espiritual que trae la sanidad del cuerpo, la del alma y la del cuerpo. Jesucristo en Mateo, las palabras textuales de este Santo, mi Señor y mi Salvador, de Dios hecho hombre, hablaba y dijo así: aquí el sembrador salió a sembrar. Él les enseñaba con parábolas. ¿Por qué hablaba siempre de sembrar Jesucristo? Porque estaba entre la gente que sembraba, entre los campesinos, esto hablaba conforme a lo que conocía la gente. Y decía: he aquí el sembrador salió a sembrar. Está hablando de Dios. Entonces, comprendamos que hay que leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a entenderla, porque no es difícil de entender. Somos nosotros los que nos tenemos que entregar a Él, y Él nos enseña todo esto. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, Jesucristo habló de esto, y entonces, fíjense lo que le dijeron los discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué los discípulos se acercaron y decían: ¿por qué les hablas así a la gente? Entonces Jesucristo les dijo: porque a ustedes, es decir, a los discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Es decir, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Y después sigue diciendo: por el corazón de este pueblo se ha engrosado. Que hablamos con mi hermano y me decía engrosado en otra Biblia, que no es otra palabra de Dios, sino que tienen palabras en sinónimos. Se ha engrosado, se ha hecho insensible, y eso es lo que pasaba en aquel tiempo y ahora también. La gente se ha insensibilizado, tiene el corazón duro como una piedra. Le echan la culpa a Dios de lo que pasa. Creen que se acercan a Dios a través de las religiones, porque si sos amigo del Papa, del cura, del pastor evangélico, porque si sigo a estos santos, porque le rezo a este, porque le rezo a lo otro. Se están olvidando de Dios. Han puesto la confianza en el hombre. Por eso Jesucristo dijo hace 2000 años que la gente tiene el corazón engrosado, es decir, se han insensibilizado, no escuchan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, no lo escuchan. Y después dice: y con los oídos oyen pesadamente, si tienen los oídos tapados, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ustedes, mucha gente, lamentablemente, no permiten, porque no escuchan el mensaje de Dios. Y entonces no permiten, porque dice, ¿qué dice Jesucristo? Que no, con esto, ese corazón duro, no entienden, no se convierten y no dejan que Jesucristo los sane. Porque creen más en la religión o porque se han hecho ateos, muchos, y yo amo estar con la gente que no cree en Dios, pero me refiero, me invitan a comer, sí, allá voy, como hacía Jesucristo, a comer o a tomar un mate o un café y me digan: yo no creo, porque para mí que Dios no existe. Entonces yo te hablo. Y después cada uno, si es la voluntad de Dios, creerá o no creerá. Seguirán con el corazón endurecido o escucharán a Dios. Porque para eso estamos los cristianos. Yo el otro día escribía: ¿pueden los cristianos echar demonios de las personas? ¿Es lícito que vayan los cristianos diciendo: ato demonio, los pongo a los pies de Cristo? Porque ahora se escucha por todos lados esto. Yo les pido, si pueden, entren en la página Predicando a Jesucristo. No es esto el que sana, no es esto lo que hacemos los cristianos. El que sana es Dios, el que sana es el Espíritu Santo de Dios a través del cristiano. ¿Saben cómo se echa demonios de una persona? Predicando la palabra. Yo ya estoy, pero hasta la coronilla de ver gente, libérate, ¿no? ¿Cuántas cosas habré visto? Ato los demonios, te reprendo, Satanás. ¿Qué es esto? ¿De dónde inventaron todas estas cosas? Son las enseñanzas religiosas, lo que enseña el hombre, hay que aprender lo que enseña Dios. La gente queda liberada de los demonios cuando escucha la palabra de Dios y cree. Y ahí, listo, creemos por fe en Jesucristo. ¿Y qué nos dice Dios? Que pasamos a ser casa de Dios. Es decir, Dios empieza a vivir en tu espíritu. Y donde vive Dios no viven los demonios, señores. Pero ahora se hace comercio de todo, cruzada de sanación, venden los milagros por la radio, por la televisión, a 100 pesos, a 1000 pesos, a $10,000 el milagro. Se volvieron todos locos. Pero ¿saben lo importante? Porque me dicen: porque vos te enojás, Miriam, en el Facebook. Yo no estoy enojada, yo predico la palabra de Dios. Y tengo en el muro del Facebook una foto mía que las ojeras me llegan hasta los tobillos. Pues como él le contaba cuando nos congregábamos, me sacaron una foto acá en la radio y no puse en el perfil, me maquillé, me dejé esa foto porque no me importa que me sigan a mí. Me podía haber maquillado, puestos unos aros, haber puesto Pastora Miriam Kiss y bueno, y vamos, y me siguen millones de personas. No, a mí no me interesa eso. Si alguien escucha este programa y cree en Jesucristo, será porque así es la voluntad de Dios. Es fundamental que escuchemos a Dios hablar a través de la Biblia. Antes hablaban los hombres, tiki tiki, iban por los discípulos por todos lados y hablaban y predicaban la palabra, predicaban a Jesucristo. Ahora tenemos la Biblia escrita.
Ah, pero no lo leo. No, yo no la leo, dice uno, porque a mí ya me tienen podrido todos los curas, todos los pastores evangélicos. ¿De quién está hablando de eso? Te estás olvidando, te estás apartando de Dios, no estás yendo a los brazos de Jesucristo por creer en los hombres. Entonces, aquella que se casó con los católicos ahora no quiere saber nada con los católicos y se fue a casar con los budistas, porque buscan los hombres lo que los hombres no pueden dar, que es la salvación. Todos necesitamos ser salvados, porque todos, desde Adán hasta ahora, hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios. Dice uno, ¿y por qué yo tengo que cargar con el pecado de Adán? ¿Quiénes somos nosotros para discutir lo que Dios dice? Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento, así como estés, así seas como vos te pienses la peor persona del mundo, que hayas hecho todo lo peor y lo más asqueroso que vos te puedas imaginar, y que te creas la mayor basura del mundo, despreciado por los hombres y las mujeres, yo te puedo asegurar que si vos te arrodillás, y si no tenés piernas te arrodillás de corazón y le pedís a Dios perdón, Dios te perdona. Será los hombres que no te perdonen, pero cuando vos tenés fe en Jesucristo, realmente te arrepentís de verdad, Dios te perdona, no los hombres. No busques más el perdón de Dios, no busques más el perdón de los hombres, busca el perdón de Dios. Eso quise decir. No busques más el perdón de Dios en los hombres, eso quise expresar. La gente va y ve a un hombre así, así me da el perdón, entonces Dios me perdonó. No, anda directamente a Dios a través de Jesucristo. Lo que pasa a veces, no quiero nombrar algunas cosas, pero las tengo que decir. ¿De dónde salió que un cura o un pastor evangélico puede salvar a una persona? Estás buscando el perdón de Dios a través de los hombres. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, si vos ahora, en tu habitación, en el tren, en el subte, allí donde estés, cerrás los ojos y le pedís perdón a Dios en el nombre santo de Jesucristo, te perdona Dios. Y ahí tenés verdadero perdón. Y ahí empieza tu verdadera vida. Porque Jesucristo pisa tu pasado. Cosa que no puede hacer ningún cura ni ningún pastor evangélico. Los hombres no perdonamos, no podemos perdonar divinamente. El que perdona es Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Jorge? Espero que así sea. No busques que los hombres te perdonen. No busques llegar a Dios a través de los hombres. Cree por fe en Jesucristo. Bendito Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida y vida eterna. Que Dios los bendiga a todos, y si Dios quiere, hasta el próximo sábado en este programa que se llama En Verdad Te Digo, palabras de mi Señor amado Jesucristo. El próximo sábado, 5 minutos después de las 20, solamente si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos y muy, pero muy buenas noches.